ver es la unidad 4. En esta unidad 4 vamos a ver varios temas. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, porque vamos a ver algo comprimido. Si ustedes tuvieron oportunidad de donde íbamos a ver hoy, por ahí les estaría pidiendo si podemos ir concretamente al tema más complicado o que no entendieron y empezar por esos temas, o si prefieren que sigamos el orden del desarrollo de la unidad, lo seguimos. Está en ustedes. Bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces, ¿queda para cuándo el segundo parcial? Por eso. Está previsto el segundo parcial el día 2 de julio, que es un día viernes. Ese es el día que está previsto. Está avisado y autorizado por Secretaría Académica ese día. Si nosotros queremos cambiar ese día, lo tenemos que hacer a más tardar el 15 de junio, para el 15 de junio. ¿Por qué? Porque yo tengo que avisar a Secretaría Académica. La secretaria académica va a controlar que no se superponga con otros parciales, de manera que no se sature el aula virtual, y ahí me va a decir si yo puedo o no puedo tomar en otras fechas. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir que para el 15 de junio, a más tardar, tenemos que definir si vamos a mantener esa fecha o si vamos a cambiarlo. Por ahora, la fecha es el 2 de julio. Ok. Bueno. Vamos ahora a la unidad. A la unidad 4. Bien, el primer tema en la unidad 4 es el de la clasificación arancelaria. El código aduanero, en su artículo 11, dispone que la mercadería se individualizará y clasificará de acuerdo al sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, sus notas explicativas y notas complementarias. Entonces, ahí aparentemente están enunciados tres elementos: el sistema armonizado de designación y codificación de mercadería, las notas explicativas y las notas complementarias. ¿Qué significa cada uno de ellos? El sistema armonizado es de uso universal y es obligatorio para todos los países que están adheridos al sistema armonizado. El sistema se aplica para fines estadísticos, arancelarios, de transporte, impositivos, etc. Y tiene como objetivo principal la interpretación y clasificación uniforme de las mercaderías. Entonces, primer recomendación, tenemos que revisar
aquel concepto de la técnica aduanera de la clasificación arancelaria que vimos en la primera clase. ¿En qué consistía la clasificación arancelaria? Nosotros habíamos visto que la clasificación arancelaria consistía en agrupar o encasillar, que sería un sinónimo de clasificar, a la mercadería de acuerdo a su naturaleza, constitución, características principales. ¿Por qué? Porque yo les dije que había un clasificador, es decir, un lugar en el cual las mercaderías estaban divididas por clases. A ese lugar donde están las mercaderías divididas por clases se les llama clasificador. El sistema armonizado es justamente el origen del clasificador, tal como lo estamos usando en el día de hoy. Actualmente, en la aduana argentina y en todas las aduanas del mundo se usa justamente este sistema armonizado. El sistema armonizado es como el patrón a partir del cual se van a clasificar las mercaderías. Es decir, se agrupan las mercaderías dentro de ese clasificador. Y tiene, fíjense, todas esas finalidades. Se aplica para finalidad de estadística, arancelaria, de transporte, impositivo, aduanera, etc. Es decir, todo lo que sea el comercio internacional de mercaderías pasa por el sistema armonizado. Es decir, la clasificación se hace a través del uso del sistema armonizado. En ese sistema armonizado, las mercaderías están ordenadas sobre la base de sectores productivos. Y dentro de estos, cada sector en orden a su grado de manufactura. Fíjense, tenemos materias primas, que puede ser animal, vegetal y mineral. Los productos en bruto, los productos semi-elaborados y los productos terminados. Entonces, primero tenemos una división de las mercaderías en cuanto al sector al que pertenece. Puede ser de origen animal, vegetal o mineral. Después, dentro de cada sector, vamos a poder identificar materias primas, productos en bruto, productos semi-elaborados y productos terminados. Con anterioridad a la existencia del sistema armonizado, los países firmantes del convenio que se celebró en la Convención del Consejo de Cooperación Aduanera en Bruselas el 15 de diciembre de 1950, adoptaron la nomenclatura como mecanismo o herramienta para individualizar y clasificar las mercaderías. Entonces, el sistema armonizado tiene un antecedente que es el nomenclador de clasificación de mercadería. El sistema armonizado tiene entonces su antecesor justamente en este convenio celebrado en la Convención del Consejo de Cooperación Aduanera que se hizo en la ciudad de Bruselas allá por 1950, que adoptaron la nomenclatura o el nomenclador de clasificación arancelaria. Este término de nomenclatura, o a veces se denomina nomenclador, a veces se utilizan como sinónimos, también es un sinónimo de lista. Entonces, tanto el nomenclador como la nomenclatura en realidad significa una lista, un listado. Y en este caso refleja la relación entre una determinada información referida a una mercadería y un código asignado. Se podría comparar
con una base de datos en el sentido que relaciona y organiza esos datos. Con una guía telefónica también se puede comparar, o también con un diccionario, en el sentido que el proceso de búsqueda se realiza siempre siguiendo un determinado orden. A ver, voy a hacer una pausa y vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen el concepto de plan de cuentas que se usa en la contabilidad de una empresa? ¿Conocen o no? El plan de cuentas. Es una categorización de las cuentas contables. Muy bien. ¿Y qué tiene el plan de cuentas? ¿Cómo se conforma el plan de cuentas? Por rubros. Ajá. ¿Y es lo mismo el plan de cuentas con el manual de cuentas? ¿Es lo mismo o es distinto? Es distinto, profe. Bien. ¿Por qué? ¿Qué tendría? ¿Qué tendría el manual de cuentas distinto con el plan de cuentas? Las características de cada cuenta, los conceptos. Claro. O sea, ¿cómo se analiza la cuenta, no? O sea, la denominación, cuándo se debita, cuándo se acredita, Por saldos. qué saldo tiene, qué significa su saldo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven un manual de cuentas, ¿qué partes tiene el manual de cuentas? ¿Tiene un código el manual de cuentas? Numérico. Un código numérico. Bien. ¿Tiene una denominación? ¿Aparece la denominación al lado del código? ¿La denominación de la cuenta aparece? El nombre de la cuenta. ¿Sí? Sí, aparece el código, ya puede ser 1.1.2. Bien, bien. Ese es el código. Y al lado, El nombre de la cuenta. por ejemplo, caja. ¿Está? ¿Y después qué más tiene? La descripción. El concepto. ¿Sí? Bien, el concepto. Bueno, pensemos que el clasificador arancelario o el nomenclador o la nomenclatura arancelaria es también una forma de manual, pero en realidad en vez de ser manual de cuentas sería una especie de manual de mercaderías, que va a tener su código numérico, que va a tener una denominación de esa mercadería, una denominación corta, y que va a tener también la descripción de la mercadería. Y así como en el plan o el manual de cuentas no aparecen totalmente desordenados, sino que primero aparecen las cuentas patrimoniales, dentro de las cuentas patrimoniales la del activo, dentro del activo corriente y no corriente, después dentro del activo corriente empiezan los rubros y después dentro de cada rubro aparece la cuenta propiamente dicha, las cuentas individuales. Bueno, también algo parecido pasa con el nomenclador arancelario. ¿Sí? Esto es para que ustedes más o menos se ubiquen que en el nomenclador arancelario van a tener una parte que sea numérica, la otra parte es la descripción de la partida, perdón, es la denominación de la partida, y
otra parte donde tiene la descripción detallada de la mercadería que conforma esa partida. Bueno, el conjunto de datos que se genera de esta correspondencia es el nomenclador, que es un catálogo o nómina donde está expresada la nomenclatura arancelaria. ¿Cómo surge el nomenclador? El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, asume como obligación la permanente actualización de la nomenclatura a medida que el Consejo de Cooperación Aduanera modifica sus textos oficiales. Cuando en el año 1960 ya la nomenclatura era ampliamente utilizada por un gran número de países como base para sus aranceles, tanto para las importaciones, que fue el principio de la nomenclatura arancelaria, comenzó a sentirse la necesidad de racionalizar y armonizar los datos que debían figurar en la documentación relativa al comercio internacional. No solo desde el punto de vista de los estrictamente aduanero, es decir, para aplicar los derechos de aduanas, sino también estadístico, de transporte, seguros, etc. Entonces, la verdad que a través del Consejo de Cooperación Aduanera se pudo lograr lo que parecía todo un reto y que era muy difícil, que es lograr uniformidad respecto de la clasificación de la mercadería. Porque pensemos que en principio cada país tenía la facultad soberana de clasificar la mercadería a los fines de su aduana como más le conviniera. Sin embargo, los países se fueron firmando acuerdos, se fueron poniendo de acuerdo para ir hacia la aplicación de un sistema uniforme universal, es decir, que rigiera para todos los países. Y cada vez se fueron sumando más naciones respecto a la utilización de la nomenclatura, que en un principio estaba regida, repito, por el Consejo de Cooperación Aduanera. Y tan exitoso fue lograr esta uniformidad que no solamente para aplicar los derechos de importación se fue utilizando, sino también para aplicar los datos relativos al transporte de la mercadería, al seguro que se aplica sobre la mercadería transportada, y también por un tema de estadísticas, porque a partir de la aplicación de los códigos del nomenclador o del clasificador arancelario, se facilita la identificación de un tipo de mercadería que va a ser importada o que está siendo importada en un determinado momento. Fundamentalmente, eran las propias mercancías las que debían ser objeto de una armonización en su designación y de una codificación en su clasificación lo más amplia y detallada posible. En los intercambios internacionales se pudo comprobar que una misma mercadería podría llegar a tener hasta 17 designaciones diferentes, con 17 códigos distintos, lo que dificultaba el acceso a las técnicas de la informática. Esto era lo que yo les decía recién. En principio, cada país podría clasificar a la mercadería como más le conveniera o como más creyera, como mejor creyera oportuno, digamos. Y bueno, y se daban estas cosas, que se encontraron que había mercaderías que de acuerdo al país de que se trataba tenían hasta 17 clasificaciones distintas, hasta 17 denominaciones distintas. La unificación de designaciones y códigos en un único instrumento con reconocimiento mundial para la identificación de mercaderías podía remediar esta situación. Entonces se buscó entonces la unificación como una forma de lograr esto de que no se lograr solucionar esto de que no se podía trabajar con códigos tan diferentes. Estas preocupaciones dieron lugar a la iniciación del estudio de un sistema único de clasificación. Esta tarea fue realizada por el Consejo de Cooperación Aduanera
que después el Consejo de Cooperación Aduanera, al ir sumándose más países al Consejo, pasa a ser la Organización Mundial de Aduanas como lo conocemos hoy en día. Este organismo, cuando todavía era el Consejo, reunía las mejores condiciones para realizar esta tarea gracias a la gran experiencia que poseía en la materia, en especial a través de su dirección de nomenclatura. Como consecuencia de los estudios de un grupo de trabajo ad hoc del Consejo de Cooperación Aduanera, se constituye un comité encargado de elaborar un instrumento único de identificación de mercancías. Para su elaboración, se consideraron la nomenclatura ya elaborada por el Consejo de Cooperación Aduanera y otras nomenclaturas y sistemas, no solo aduaneros, sino también estadísticos y de transporte. Podemos definir entonces al sistema armonizado como una nomenclatura o nómina ordenada, descriptiva y metódica de las mercaderías, establecidas según normas y criterios técnicos legales. Entonces, volvemos a reiterar que esto de sistema armonizado, o hablar de sistema armonizado, es lo mismo que hablar de nomenclador arancelario o nomenclatura arancelaria, o como dice la definición que vimos, es una nómina ordenada, una lista ordenada, descriptiva y metódica de las mercaderías. ¿Y cómo se crea este sistema armonizado? Bueno, siguiendo normas técnicas, normas técnicas porque justamente al tener clasificada la mercadería en mercadería, materia prima, producto bruto, semielaborados y productos elaborados, claramente intervienen normas técnicas, porque existe toda una técnica para diferenciar un producto en bruto de una materia prima, de una materia semielaborada o de un producto terminado. Sí, existen técnicas que se deben aplicar para poder diferenciar uno de otro y para poder describir la diferencia que hay entre uno y otro. Porque esa descripción es única, es universal. Entonces, todos tenían que ponerse de acuerdo en cómo se describía una determinada mercadería. Y por supuesto, una vez que se pusieron de acuerdo desde el punto de vista técnico, hubo que darle rango legal, aplicando la normativa legal correspondiente para que desde ese momento fuera obligatoria esas descripciones establecidas en el nomenclador. El sistema es multipropósito, ya que se aplica para fines estadístico, arancelario, transporte, impositivo, etc. Y tiene como objeto principal la interpretación y clasificación uniforme de las mercaderías. El sistema armonizado, vamos a ver ahora la estructura del sistema. El sistema armonizado está concebido para clasificar las mercancías transportables, incluso si tales mercancías no fueran efectivamente objeto de intercambio internacionales, e inclusive aquellas mercaderías que aún no han sido desarrolladas o inventadas. Es una nomenclatura polivalente y estructurada que agrupa el conjunto de mercaderías en secciones, capítulos, partidas y subpartidas, y también constituye una estructura legal y lógica. Entonces, que tiene esas dos características, es una estructura legal y una estructura lógica. A ver, dice que el sistema está hecho o está pensado de tal manera que en el futuro se puedan integrar, se puedan incorporar a ese sistema arancelario, mercadería que a la fecha todavía no es objeto del comercio internacional, o quizás mercadería que a la fecha no fue inventada. ¿Tá? Entonces, por eso es tan importante la codificación. Vuelvo otra vez a la analogía del manual de cuentas.
El plan de cuentas y el manual de cuentas tienen una forma de codificarse de tal manera que permite a las empresas sacar una cuenta e incorporar una o varias cuentas más al manual. Bueno, lo mismo es el pensamiento con el cual se hizo el sistema armonizado, que permite incorporar nuevas mercaderías para las que se inventen o elaboren en el futuro. Me quiero quedar con esto, que dijimos que en el sistema arancelario, en la nomenclatura, las mercaderías se agrupan en secciones, en capítulos, o sea, las secciones se agrupan a su vez en capítulos, en partidas y subpartidas. Es decir que las primeras divisiones, tenemos las primeras grandes divisiones son las secciones, después los capítulos, después las partidas y después las subpartidas. Las mercaderías están ordenadas sobre la base de sectores de la industria. Esas serían las secciones. Y dentro de estos, cada sector en orden a su grado de manufactura. Materias primas, dijimos, pueden ser animal, vegetal y mineral, productos en bruto, productos semielaborados y productos terminados. La misma progresión existe dentro de las secciones, capítulos y partidas. La estructura del sistema armonizado es la siguiente: 21 secciones conforman el sistema armonizado, 96 capítulos, 1240 partidas, 3.558 subpartidas a un guión, 5.019 subpartidas a 2 guiones, y después vienen las notas. Notas legales de sección, notas legales de capítulo y subpartidas, y 6 reglas interpretativas. Todo esto conforma el sistema armonizado. Y todo esto hay que saber para clasificar una mercadería en el comercio internacional. La nomenclatura contiene entonces más de 5.019 grupos de mercancías identificadas mediante un código de 6 cifras. Y está provista de definiciones y reglas necesarias para su aplicación uniforme. Los capítulos 77, 98 y 99 están vacíos y se reservaron para futuros desarrollos del sistema arancelario. Como se mencionó en el párrafo anterior, el sistema armonizado se encuentra organizado en 21 secciones que se identifican con números romanos y refieren a grandes grupos de mercaderías. Las secciones están divididas en capítulos más específicos y estos, a su vez, están integrados por partidas. ¿Vieron? Volvemos de nuevo. Secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Subpartidas a un guión y subpartidas a 2 guiones. Las subpartidas a 2 guiones son el mayor grado de detalle que se puede conseguir respecto de la descripción de una mercadería. Cuando pensamos en un manual de cuentas, las subpartidas a 2 guiones vendrían a ser las que llamamos las cuentas analíticas. Bien, las que con mayor detalle ya no se puede conseguir, porque son las que tienen el mayor detalle. Las partidas, bueno, las secciones están divididas en capítulos, decíamos. Los capítulos están integrados por partidas y las partidas, a su vez, se pueden dividir en subpartidas, denominadas subpartidas a un guión. Y estas, a su vez, están subdivididas en subpartidas a 2 guiones, componiendo así el sistema un código de 6 dígitos. Los 2 primeros corresponden al número del capítulo
Los dos siguientes corresponden a la ubicación de la mercadería dentro del capítulo. Y junto con los dos primeros forman la partida. O sea que una partida arancelaria se conforma con 4 dígitos. El quinto y el sexto dígito identifican a la subpartida, que puede estar abierta a un guión o a 2 guiones. Se denomina partida a un guión o partida de primer nivel cuando el quinto lugar está codificado con un número del 1 al 9. Y se denomina partida de segundo nivel o partida a 2 guiones cuando el sexto lugar está codificado con un número del 1 al 9. El 9 representa en general una partida residual, es decir, los demás. ¿Qué significa los demás? Los que no están considerados explícitamente en los títulos de las partidas y subpartidas anteriores. ¿Sí? Todos los que comparten una misma característica, pero no está especificada precisamente el tipo de mercadería de que se trata. Cuando estos dígitos son 0, se indica que la partida es cerrada, es decir, que no se puede agregar más a esa partida. El sistema armonizado es de uso universal y obligatorio para todos los países adheridos al mismo. En el caso de los países integrantes del Mercosur, se agregan 2 dígitos más. O sea, hasta ahora veníamos con 6 dígitos, que son los que se aplican en todo el mundo. Pero en el Mercosur le agregamos 2 dígitos más, que son los correspondientes a la nomenclatura común del Mercosur, que se adoptó en Argentina a partir del 1 de enero del año 95 por el decreto 2275 del 94. En estos casos, cada posición arancelaria de la nomenclatura común del Mercosur está conformada por 8 dígitos. En general, el último capítulo de una sección, así como la última partida de un capítulo y las últimas subpartidas de una partida, se denominan residuales, ya que allí se clasifican los demás productos o mercaderías no especificados en capítulos, partidas o subpartidas anteriores. Bueno, aquí vemos un ejemplo de partida, ¿no? Una partida arancelaria que tiene 8 dígitos. Los dos primeros nos van a decir el número del capítulo dentro del sistema armonizado. Los 2 segundos, que en este caso, en el caso del ejemplo, decíamos número de capítulo 21. La partida del sistema armonizado que está ubicada dentro del capítulo es la 03. Por lo tanto, la partida es 2103. La subpartida en el sistema armonizado es la ubicación a su vez dentro de la partida. Y tiene 2 dígitos, el 3 y el 0 en este caso. Entonces sería 210330. Y hasta ahí son los 6 dígitos que son idénticos al de todas las naciones que están adheridas al sistema armonizado. Luego aparecen 2 dígitos más, que son la llamada subpartida regional, que es la que se agrega con el Mercosur. Ahora vamos a ver a qué corresponde esta partida arancelaria. El número del capítulo corresponde, que es el 21, corresponde a preparaciones alimenticias diversas. La partida del sistema armonizado 03 corresponde a preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores compuestos, harina de mostaza y mostaza preparada. Entonces,
cualquiera de las descripciones que yo les dije, preparaciones para salsas, salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos, harina de mostaza y mostaza preparada, todos se clasifican como 2103. Todos. Si después le agregamos los dos números siguientes, el 30, o sea, el 3 y el 0, ya vamos a estar hablando de la 210330, que significa harina de mostaza y mostaza preparada. Entonces, exclusivamente deja de ser el resto y pasa a ser, no es que deja de ser el resto, dentro de todo, específicamente pasa a ser harina de mostaza y mostaza preparada. Hasta ahí, 210330 es lo que dice el sistema armonizado. ¿Qué se agrega con el Mercosur, la nomenclatura común del Mercosur? 210332 ya habla ahí de la mostaza preparada. Y si se le agrega el último dígito, que es el 1, hablamos de la partida 21033021, que es la mostaza preparada, pero en envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kilo. Y estos últimos dos dígitos, el 2 y el 1, corresponden a la nomenclatura común del Mercosur. Bueno, así funciona el sistema arancelario. El sistema armonizado. ¿Se entendió? ¿Están por ahí todavía? Sí, dice Laura incluso en el chat. ¿Sí? Sí. Bueno. Karen, Gisela también dicen que sí, Karina también. Bueno, me alegro, porque es bastante difícil de explicar y bastante difícil de entender. Imaginen ustedes que el servicio, a ver, tanto el despachante de aduana como el importador, sobre todo el despachante de aduana y también los agentes de transportes, están entrenados en el uso del sistema armonizado. Están entrenados en el uso del nomenclador. Y ellos tienen que, cuando preparan la documentación, lo que se escribe en la documentación es el código. Lo que se escribe en la documentación es el código, porque la parte descripta, es decir, la caracterización de la mercadería, sale una vez de que uno digitó en el sistema informático Malvinas el código arancelario, el código de la partida arancelaria. Lo otro sale por, la descripción sale por asociación automática del sistema con respecto al código. Es igual que cuando la gente, cuando uno está cargando un asiento en un sistema contable, no pone el nombre de la cuenta, pone el código. Y no se puede equivocar en el código porque si no está registrando cualquier otra cuenta. Acá lo mismo. Lo que se digita en el sistema es el código de la mercadería, ¿no? O sea, la partida arancelaria de la mercadería. Y de acuerdo a lo que uno digitó después en los papeles, en el sistema y en los papeles, aparece en la descripción de la mercadería. De manera que si uno le erró un dígito, puede describir cualquier mercadería que no tiene nada que ver con lo que uno está comprando o vendiendo. Entonces, los llamados auxiliares del comercio exterior, que son, repito, el despachante de aduana y el agente de transporte aduanero y sus auxiliares y dependientes, tienen que estar muy entrenados
en el uso del sistema armonizado, la interpretación y uso del sistema armonizado. Y por el otro lado también, los agentes del servicio aduanero que están encargados de revisar la documentación, hacer ese control que hablábamos el otro día de canal rojo, canal naranja, canal verde, donde en todos de alguna manera había una acción, una tarea de control de la documentación. Por supuesto, variaba la intensidad, pero en todo se controla algo de la documentación. También tienen que estar entrenados en el conocimiento del sistema armonizado. Deben conocer las partidas arancelarias. Por supuesto que solamente una persona con muchos años de entrenamiento en esa función va a tener un conocimiento total del sistema armonizado. Es muy difícil. Imagínense ustedes conocer de memoria cómo se codifica todas las mercaderías que andan dando vuelta por el mundo. Bueno, esto como un comentario. Esto era lo principal del sistema armonizado, pero también nosotros hablamos de que para clasificar hace falta conocer las notas de sección, notas de capítulo, notas de subpartidas. En general, las secciones y capítulos del sistema armonizado están precedidos por notas, las cuales, como las reglas generales interpretativas, forman parte integrante del sistema armonizado y tienen fuerza legal. La función de las notas es definir legalmente el contenido preciso y los límites de cada partida, subpartida, capítulo o sección. Hay tres tipos de notas: notas de sección, notas de capítulo y notas de subpartidas. Esas son las formas en que se clasifican las notas. Pasamos ahora al otro elemento, que son las reglas generales interpretativas. En el sistema armonizado existen 6 reglas que gobiernan la clasificación de todas las mercaderías en la nomenclatura y que se encuentran al principio de la misma. Las 5 primeras reglas se refieren a las partidas, o sea que se utilizan para clasificar mercaderías hasta el nivel de partida, que recordemos eran los primeros 4 dígitos. En tanto que la 6ª regla se utiliza para clasificar a nivel de subpartida, que corresponden al 5º y 6º dígito. Las reglas generales interpretativas determinan los principios de clasificación en el sistema armonizado, permitiendo una interpretación uniforme y objetiva de la nomenclatura. Tienen valor legal, ya que son parte integrante del sistema y deben aplicarse en el modo adecuado. Esto es, en estricto orden de prelación. Las reglas generales para la interpretación son pautas para que todos tengan el mismo razonamiento. De alguna forma, las reglas generales interpretativas nos van enseñando cómo ir leyendo el clasificador, cómo ir leyendo el sistema armonizado, cómo ir comprendiendo. Son interpretativas porque justamente, como dice, son pautas orientadoras, y al ser pautas orientadoras que están en el sistema armonizado y el sistema armonizado es universal, las pautas orientadoras tienen que ser lo suficientemente claras como para que todos los usuarios lleguen a la misma conclusión respecto de la información que tiene el sistema armonizado y cómo utilizar esa información. Y por supuesto que son generales, porque, como decíamos, al ser el sistema arancelario de uso universal, también todos los que tienen que usar el sistema armonizado, todos los que tienen que leer el sistema armonizado, lo tienen que hacer en forma obligatoria, digamos. No pueden existir distintas formas
o distintos modos de interpretar cómo se usa el sistema armonizado. Tiene que ser uniforme. Bien, hasta ahí con el sistema armonizado, que es la base sobre la cual se realiza la función aduanera de clasificación arancelaria. ¿Alguna consulta sobre este tema? Un comentario nomás puso Laura acá, profe, que si se parece al código de barra de las mercaderías y si no se puede pasar no sé si el encargado lo hace manual. Usted estaba hablando hoy de los auxiliares. No. El código de barras, bueno, a ver, en realidad a los códigos de barras se le puede cargar la información que el fabricante quiera cargarle a una determinada mercadería. Si el fabricante de una determinada mercadería a su vez le quiere cargar al código de barras la información de la partida arancelaria de la mercadería, lo podría hacer, digamos. De manera que cuando se lea va a través de un lector óptico, no hay ningún problema. Va a saltar, digamos, la clasificación de esa mercadería. Pero en general no es similar a un código de barras, porque el código de barras siempre va adosado, digamos, va pegado o pintado en una determinada mercadería. En realidad, esto se refiere más a la forma de clasificar la mercadería. La carga, o sea, la carga de datos al sistema informático se hace respetando este código, ¿no? El código de los 8 dígitos. Estamos trabajando con la de Mercosur en la aduana argentina. Trabajamos con los códigos de 8 dígitos. Al cargar el código de los 8 dígitos, el sistema sabe, porque ya tiene cargado previamente todo, o sea, el sistema informático ya sabe, porque tiene cargado previamente el sistema armonizado, de qué mercadería se trata. Entonces, hay que describirla, esa mercadería. Ahora, el que después va a mirar, el que después va a hacer la verificación física de esa mercadería, es el que va a constatar que la descripción en los papeles y en el sistema informático coincida con la mercadería que está mirando o que está verificando. Pero se puede o no usar la tecnología de código de barras. O sea, en general no se usa para verificar la mercadería la tecnología de código de barras. No sé si por ahí contesté la pregunta o no. Si venía por ese lado. No sé qué dice Laura. ¿Eh? Para mí que era el comentario nomás que porque era cuando usted decía que todos los agentes tienen que estar en conocimiento. Claro, pero tienen que saber, digamos. No. Sí. A ver, porque de última, lo que define acá es lo que define la actividad del agente aduanero es la declaración que previamente hizo el agente de transporte o el despachante de aduana. Que, a ver, primero aclaremos, ya lo dijimos en su momento, pero recordemos que ni el despachante de aduana ni el agente de transporte aduanero son funcionarios públicos. O sea, ninguno de los dos pertenecen al organismo aduana. Son colaboradores
del importador y exportador, son auxiliares del importador y exportador. Tanto así como un abogado es el auxiliar de alguien que tiene un juicio en la justicia, digamos, porque uno no puede acceder a la justicia si no es patrocinado por un abogado. O en ciertas funciones que tienen los contadores, uno no puede presentar un determinado informe de situación patrimonial propio si no está avalado por un abogado, por un contador. Del mismo modo, uno no podría iniciar trámites de importación y exportación si no está patrocinado, esto entre comillas, digamos, patrocinado por un despachante de aduana y un agente de transporte aduanero. O sea, y por lo tanto, estos profesionales, porque son profesionales del comercio exterior, tienen que estar en conocimiento del sistema armonizado, porque son los que, en definitiva, hacen la declaración de importación o la declaración de exportación que se presenta ante el servicio aduanero. Lo que implica que, por otro lado, los funcionarios del servicio aduanero también estén en conocimiento de el sistema armonizado, porque ellos van a controlar lo que los profesionales declararon. No sé si por ahí van armando el rompecabezas que significa todo esto, ¿eh? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿No? Bueno, pasamos entonces a las normas Incoterms, que algunas de ellas ya las vimos, y ahora vamos a ver cuáles. Las Incoterms son normas oficiales para la interpretación de los términos comerciales, establecidas por la Cámara Internacional del Comercio, con sede en París, y significan International Commercial Terms, que significa términos de comercio internacional, y facilitan el tráfico internacional de mercaderías, definiendo claramente las obligaciones respectivas de las partes y reduciendo el riesgo de complicaciones legales. Entonces, los términos comerciales en el orden interno se manejan más informalmente, digamos. ¿Está? Yo hago el pedido de la mercadería me la envían en un camión con un remito, después yo doy el conforme de la mercadería recibida, me envían la factura, hago el depósito o pago en efectivo o le envío un cheque. Y todo eso es charlado o a veces se deja escrito en un mail, a veces en un WhatsApp. Y son los términos del comercio interno, los términos de comercio doméstico. ¿Está? A veces cuando se compra en Mercado Libre, quedan expresados los términos que vendrían a ser las condiciones de compra, que ustedes lo ven cuando van a comprar algún producto por esa plataforma. Bueno, también estas condiciones de compra existen para las transacciones de compra-venta internacional. Y reciben este nombre, Incoterms, que son claramente eso. Son los términos en los que van a desarrollar la relación comercial cuando la relación comercial es entre países. Entre un comprador de un lugar y el vendedor de otro país. Las Incoterms se ocupan de la relación entre vendedores y compradores en un contrato de compra-venta, pero solo de algunos aspectos determinados. Se refieren a un número de obligaciones específicas impuestas a las partes. Por ejemplo, la obligación del vendedor
de poner las mercaderías a disposición del comprador, entregarlas para el transporte o consignarlas en destino, y sobre la distribución del riesgo entre las partes en esos casos. Además, se ocupan de las obligaciones del despacho de las mercaderías para la exportación y la importación, el embalaje de las mercaderías, la obligación del comprador de recibir la entrega, así como proporcionar la prueba de que se han cumplido debidamente las obligaciones respectivas. O sea, todas estas son funciones que tienen las llamadas Incoterms. ¿Qué consecuencias tienen elegir una determinada Incoterm? Tiene consecuencias financieras. ¿Y cuáles son esas consecuencias financieras? Que es el vendedor quien emite la factura. Para calcular los precios de exportación, integrará en un precio global no solo el costo de fabricación, sino su utilidad, sus beneficios, sus derechos, los embalajes y los servicios, sino también todas las otras prestaciones realizadas en función a la Incoterms. Es decir, cuando se negocian, cuando se acuerdan las llamadas Incoterms entre vendedor y comprador, se establece el precio de exportación. Precio de exportación que no solamente puede no solamente comprender el costo de fabricación, sino todos esos otros elementos que nosotros estuvimos viendo. Entonces, ¿y qué elementos se van a incluir en el precio de exportación? Bueno, se van a incluir los elementos de acuerdo a la Incoterm en que se haya negociado la operación. Entonces, si la Incoterm que nosotros negociamos significa incluir el precio de costo, más los embalajes, más otros servicios de carga y descarga, entonces todo eso va a formar parte del precio de venta. Pero si decidimos solamente negociar una Incoterm que no contempla más que el precio de costo, entonces el precio de exportación va a estar dado solo por el precio de costo de fabricación. Otra consecuencia financiera es que de acuerdo a la operación y la Incoterm pactada, esta puede generar en algunos casos un desequilibrio financiero. ¿Cuándo? Cuando solo se cobre la exportación al momento del arribo de la mercadería al puerto de destino. Es decir, habrá un hueco financiero entre el momento del embarque y el efectivo cobro de la mercadería. La empresa suele, en estos casos, negociar la documentación con entidades bancarias. Entonces, si, fíjense ustedes, se establece una Incoterm en el cual como dice el ejemplo, el vendedor pague totalmente la mercadería recibida una vez que la mercadería arribó a destino, el vendedor tiene que correr hasta ese momento, hasta que arribe la mercadería con todos los gastos. Y eso puede ser que no tenga la suficiente holgura financiera o el suficiente capital como para amortizar todos los gastos que hay que realizar hasta que cobre la mercadería. Entonces, justamente con la documentación de que está una exportación en marcha, él puede pedir en alguna entidad bancaria, en alguna entidad financiera, algún tipo de adelanto a cuenta de lo que vaya a cobrar en el futuro, por el total de la operación. Y esa es una consecuencia financiera también de la Incoterm elegida. También hay consecuencias comerciales. Las Incoterms son el tema nodal, el corazón de las condiciones de negociación en la exportación e importación.
La empresa debe definir su estrategia en materia de Incoterm en función a la naturaleza del producto, de su implementación y del destinatario, de sus relaciones con el partner. El partner vendría a ser el compañero en la otra parte, digamos, en la operación. Las necesidades logísticas, las necesidades de transporte y los requerimientos del importador. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta para elegir una Incoterm u otra Incoterm. Los Incoterms son presentados según una cierta jerarquía en orden creciente de servicios prestados por el exportador al importador. Si bien la elección de la Incoterm o el Incoterm debe surgir de una negociación, no se deben dejar de lado las necesidades del importador, aunque el término escogido genere mayores servicios al exportador. Bien. Entonces, de acuerdo a esto que vimos, podemos elegir, comprador y vendedor pueden elegir de común acuerdo una Incoterm en que los servicios que brinde el exportador al importador sean mínimos. Es una forma de abaratar el costo, abaratar el precio que le va a cobrar el exportador al importador. Pero esos servicios que no van a correr por cuenta del exportador, el importador lo tendrá que contratar por separado. Entonces, el importador va a tener que ver qué es lo que le conviene, si le conviene que esos costos sean asumidos por el exportador y después los recupere con el precio de la mercadería, o si esos servicios van a correr por cuenta exclusiva del importador en forma separada y bien distinta del precio de la mercadería. Debe tenerse en cuenta que la competencia internacional entre productos se realiza no solo en el plano del producto en sí, se consideran esenciales los servicios aportados por el exportador. Los Incoterms propuestos por el exportador generan una imagen que se integra a la imagen global de la empresa percibida por el importador y que es susceptible de incitarlo a negociar con este vendedor. Es decir, que si los Incoterms que son propuestos por el exportador, es decir, el que vende, está relacionado con la imagen que el exportador proyecta hacia sus potenciales compradores. Eso es una imagen global de la empresa. Y al ser una imagen global de la empresa, los Incoterms con los cuales generalmente negocia el vendedor, eso produce en el importador, o sea, en el comprador, la mayor o menor propensión a poder negociar con ese vendedor. Es decir, que, a ver, si yo como vendedor acostumbro a brindar un buen servicio o dar una buena cantidad de servicios adicionales a mis compradores, por supuesto que voy a generar una mayor fidelidad o más ganas de que los compradores quieran negociar conmigo y no con otro que no brinda los mismos servicios. Para evitar cualquier ambigüedad entre importador y exportador, es preciso definir claramente el tipo de Incoterm, el lugar de transferencia y la fecha de edición de la Incoterm. Por ejemplo, y este es un modo del cual se puede enunciar una Incoterm. CIF Rotterdam CCI 2000. ¿Está? CIF Rotterdam CCI 2000. Ese es un modo de enunciar una determinada Incoterm. Se debe integrar la Incoterm al proceso de un modo global,
la elección de la Incoterm es el inicio de la estrategia logística. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros conocemos cuáles son los servicios que están incluidos en la operación de acuerdo a la Incoterm negociada, entonces vamos a tener en cuenta cuál es la logística necesaria para poner la mercadería vendida en manos del comprador. Y estas son las consecuencias que tienen elegir las Incoterms desde el punto de vista comercial. Pasamos al punto de los temas ambientales en el comercio internacional, siempre y cuando no tengan alguna duda respecto de las Incoterms. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Pensar nada, profe. No, No. pero bueno. Parece que todavía lo están masticando los chicos. Parece que sí. Bueno. Vamos a pasar entonces a la parte por ahí más, más, no diría divertido, porque bueno, esto no es muy divertido, pero la parte menos árida por ahí de esta unidad. El tema de los distintos planteos ambientales o los temas ambientales en el comercio internacional. Los efectos del comercio internacional sobre el medio ambiente se deben a la expansión rápida y masiva del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial, impulsado por la liberalización del intercambio y la disminución de los costos de transporte. El volumen del comercio mundial se multiplicó por 27 entre 1950 y el 2006, mientras que el Producto Bruto Interno Mundial no se ha multiplicado más que por 8 en el mismo periodo. La participación del comercio internacional en el Producto Bruto Interno Mundial pasó de 5,5 al 20,5%. Sus efectos han sido objeto de nuevas investigaciones a partir de los años 1990, tras las objeciones medioambientales a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, casi la mayoría lo conocemos por sus siglas en inglés, no es otra cosa que el NAFTA, que traducido es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En inglés, pidiendo perdón por la falta de respeto, vendría a ser algo así como North American Free Trade Agreement. Eso serían las palabras que en inglés que componen la abreviatura NAFTA, el anagrama NAFTA, o sigla NAFTA, que no es otra cosa que esto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, a raíz de la firma de este tratado, empezaron a aparecer objeciones medioambientales. Los ambientalistas empezaron a oponerse
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y vamos a ver por qué. Si bien los economistas están generalmente de acuerdo sobre el carácter benéfico del libre cambio, que aumenta el comercio internacional y por tanto la producción de riqueza, el saldo neto de los efectos del comercio internacional sobre el medio ambiente todavía no ha sido bien determinado. A los efectos negativos, tales como la contaminación directa causada por el transporte, el aumento de la producción contaminante y generadora de una explotación de la naturaleza, y los problemas de regulación internacional de los contaminantes, se añaden los efectos positivos, como puede ser la transferencia tecnológica propia o incluso la mejor distribución y, por lo tanto, preservación de los recursos naturales. Entonces, si bien para los economistas siempre el libre cambio es, o sea, para los economistas liberales, digamos, el libre cambio siempre permite un aumento del comercio internacional y con ello mejora la situación del Producto Bruto Internacional. Lo cierto es que el comercio internacional también ha tenido efectos negativos y también efectos positivos, ¿tá? Y se deben valorar tanto uno como en otros. Los economistas se han interesado tardíamente en las relaciones entre el comercio internacional y el medio ambiente, en la medida en que el impacto del comercio sobre el volumen de riqueza sigue siendo la cuestión principal de las teorías del comercio internacional. Entonces, ¿qué significa esto? Que las teorías del comercio internacional siempre han promovido que a mayor comercio internacional, mayor riqueza en el mundo. Sin embargo, en la medida en que el medio ambiente se ha convertido en un argumento para las organizaciones que critican el libre cambio y una justificación para el proteccionismo para ciertos estados, se han empezado a realizar estudios sobre el tema. Es decir, a través de los movimientos ambientalistas y a partir de que estos movimientos ambientalistas han alentado el proteccionismo de algunos estados. O sea, el proteccionismo son restricciones que se aplican al comercio internacional de un determinado país. Entonces, a raíz de todo este movimiento, los economistas han también realizado estudios sobre el tema. Así, en 1993, Jim Grossman y Alan Kruger publicaron un estudio sobre las consecuencias de la liberación del intercambio en América del Norte en el marco del próximo NAFTA, que crearía una zona de libre cambio entre Estados Unidos, Canadá y México en 1994. En ese estudio se distinguieron tres efectos principales de la liberalización de los intercambios económicos, del libre cambio comercial, comercial internacional. ¿Cuáles son estos efectos principales? Un efecto de composición. Los países se especializan en producir de acuerdo a sus ventajas comparativas, lo que provoca, según la teoría del comercio internacional, una mejor utilización de los recursos humanos, trabajo y capital y naturales. El efecto de composición inducido por la liberalización de los intercambios es, por lo tanto, favorable para el medio ambiente. Entonces, el efecto de composición dice que cada país produce de acuerdo a sus recursos, teniendo en cuenta los mejores recursos de que dispone, tanto humanos como naturales, y que por lo tanto esto hace que el impacto ambiental sobre ese país sea menor. Entonces, de acuerdo a la composición, a este efecto de composición, el impacto
del país es menor, sobre el país es menor. Un efecto de escala. También según la teoría del comercio internacional, el libre cambio permite un crecimiento absoluto de la producción. Sin embargo, en el plano medioambiental, el alza de la producción, provocado por la especialización de cada uno en la producción en que sea más eficiente, se revela negativa para la naturaleza. Entonces, aquí vemos un efecto negativo. Si bien el efecto composición era un efecto positivo para el medio ambiente, ahora el efecto a escala, es decir, aumentar los valores de la producción, provoca un efecto negativo para el medio ambiente. Entonces, el efecto composición era positivo, el efecto escala es negativo. Y un efecto técnico. Este efecto compensa el efecto de escala. La liberalización permite la generalización de una escala planetaria de las técnicas más avanzadas y generalmente las menos contaminantes. Además, el incremento de los ingresos propiciados por el aumento de la producción tiene por efecto la sensibilización de los habitantes frente al medio ambiente. Entonces, con este llamado efecto técnico, permite llevar a todo el planeta las técnicas de producción más avanzadas, entendiendo por más avanzadas a las menos contaminantes. Entonces, al permitir que los países por ahí más alejados de los centros más desarrollados puedan aplicar estas técnicas menos contaminantes, el comercio internacional estaría favoreciendo al medio ambiente. Entonces, el efecto técnico es a favor del medio ambiente. Y además permite que, al haber un mejor nivel de ingresos de una determinada población, de los países que están involucrados en el comercio internacional, estos puedan ocuparse de otros temas más allá de la supervivencia, como ser el cuidado del medio ambiente. Este marco de análisis, con estos tres efectos, ha sido retomado por estudios posteriores sobre el comercio y el medio ambiente. El impacto medioambiental neto de la liberalización del comercio no se deduce por sí mismo, sino que depende de una evaluación caso por caso de la importancia relativa tomada por cada uno de estos tres efectos. Es decir, que no existe una respuesta única, es decir, el libre comercio impacta positiva o negativamente sobre el medio ambiente, sino que hay que estudiar cuál es la verdadera incidencia de estos tres efectos que nosotros estuvimos analizando recién sobre el medio ambiente, para poder decir que en una determinada sociedad el comercio internacional es perjudicial o es beneficioso para el medio ambiente. El crecimiento económico inducido por la liberalización del comercio tiene dos efectos contradictorios. Por un lado, una minoría de altermundistas, o sea, que quieren otro mundo, un mundo alternativo, concluye que los efectos negativos son mayores que los positivos, por lo que propone un decrecimiento del comercio internacional. Sin embargo, para la mayoría de los economistas, el aumento de la producción también permite enriquecer a los ciudadanos y a las empresas, que se vuelven, por lo tanto, más preocupados por el medio ambiente, considerado como un bien superior. De hecho, las reglamentaciones medioambientales son más duras en los países ricos democráticos.
crear ingresos adicionales susceptibles de ser asignados a la protección del medio ambiente, descubrir nuevas tecnologías que permiten mejorar el uso de los recursos naturales, lo que tendería a limitar el aumento de la contaminación e incluso a disminuirla. Entonces, todas estas consecuencias positivas del libre cambio, de la liberalización del comercio, permitirían también que la sociedad tenga una mayor concientización respecto del cuidado del medio ambiente. Es decir, a mayor nivel de ingresos, mayor es la conciencia ambiental que tiene una determinada sociedad. Esa sería la síntesis del pensamiento de los economistas que están a favor del libre comercio. El movimiento altermundialista es un movimiento social heterogéneo compuesto por simpatizantes de muy variados perfiles que proponen que la globalización y el desarrollo se basen en prioridad en los valores sociales y ambientales, en oposición a quienes los centran en el neoliberalismo económico. Entonces ellos dicen, en última instancia no terminemos con la globalización y el desarrollo humano, pero pongamos sobre la base de la globalización y el desarrollo humano valores sociales y ambientales. Y sobre esa base de promover los valores sociales y ambientales, sí busquemos el desarrollo económico y la globalización. Bien, esta es la llamada curva de Kuznets, que marca una especie de paradoja respecto de los países. En el eje de las X tiene el ingreso, income per cápita, que sería el ingreso por habitante, y en el eje de las Y la inequidad. La interpretación sería la siguiente: a medida que, o sea, parte de un ingreso bajo, donde el ingreso promedio, digamos, bajo, donde la inequidad también es baja. Y dice que a medida que aumenta el ingreso promedio, el ingreso por habitante, la inequidad aumenta también. O sea, que a medida que va desarrollándose y aumentando el ingreso de la población, el ingreso promedio de la población, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Pero llega un punto superior, un punto cúlmine, donde esta proporción, esta función empieza a cambiar. Y a medida que el ingreso por habitante sigue creciendo, la inequidad va bajando. Fíjese que hacia el final de la curva, cuando el ingreso por habitante es más grande, ya la inequidad va bajando y vuelve casi al mismo nivel que tenía cuando empezó a aumentar el ingreso por habitante. Este fenómeno controvertido ha sido constatado en los países ricos, aunque también en ciertos países en vías de desarrollo como China. La curva en U invertida representa la contaminación local en las ordenadas y el ingreso per cápita en las abscisas. Sobre la base de estas hipótesis, ciertos economistas como Grossman y Kruger y ciertos políticos sostienen que el crecimiento es perjudicial para el medio ambiente hasta que alcanza cierto nivel de ingreso por cápita
y que más allá de ese cierto nivel de ingreso, los efectos favorables para el medio ambiente empiezan a predominar. Esta evolución es resumida en la curva de Kuznets. Por ejemplo, los tubos de escape de los automóviles son globalmente menos contaminantes en las megaciudades de los países ricos que en los países del tercer mundo. Entonces, las preguntas. ¿El comercio internacional es bueno o malo para el medio ambiente? ¿Son los mercados abiertos una carrera de reducción de normas regulatorias? ¿Cómo pueden alcanzarse los beneficios ambientales? Contestamos la primera pregunta. Si el comercio internacional es bueno o malo para el medio ambiente. Es obvio que la producción y el comercio afectan al medio ambiente. Y es igualmente obvio que algunos de esos efectos son negativos. El asunto no es si el comercio daña al medio ambiente, lo hace. Ciertamente lo hace, al igual que muchas otras actividades humanas. Sino que, el asunto es que el comercio también puede provocar efectos benéficos en el medio ambiente al permitir que se compartan bienes y servicios ecológicos de manera más extensa. El verdadero problema es si la situación mejoraría o empeoraría bajo un régimen comercial más liberal. Los mercados abiertos pueden mejorar la distribución de recursos de tal manera que los bienes se produzcan donde sea más eficiente hacerlo, ecológicamente y económicamente, incluso si se envían a mercados distantes. Consumir bienes producidos en forma local no siempre es más inofensivo para el medio ambiente que comprar importaciones. Este es el caso, por ejemplo, de los lácteos, la carne de ovino y de algunos productos hortícolas que se producen en Nueva Zelanda para los mercados del Reino Unido. Un mayor comercio internacional puede estimular el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar social, contribuyendo así a una mayor capacidad para utilizar el medio ambiente de manera más eficaz. Estudios hechos durante los últimos 10 años concluyeron que para algunos contaminantes, las emisiones aumentan cuando los países progresan de ingreso de nivel per cápita bajo a nivel medio, y luego bajan cuando los países alcanzan ingresos más altos. La contaminación del agua disminuye en una cantidad muy importante cuando el ingreso per cápita aumenta. La disminución más importante ocurre antes de que un país alcance la categoría de ingreso mediano. Cuando un país se integra más en la economía mundial, su sector exportador está más expuesto a los requisitos que en materia ambiental imponen los principales importadores. A su vez, los cambios necesarios para cumplir con estos requisitos influyen en la cadena de suministro en forma regresiva, fomentando el uso de tecnologías y procesos de producción menos contaminantes. La adopción temprana de normas ambientales ha ayudado de muchas maneras, incluso en la difusión de convenios comerciales regionales y bilaterales entre países desarrollados y países en desarrollo, que como ya es costumbre proporcionan recursos e instituciones para el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades, y alientan al socio menos desarrollado económicamente a reforzar sus normas ambientales. En fechas más recientes, varios países en desarrollo han aplicado controles más estrictos de contaminación que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, tenían vigente cuando estaban en los mismos niveles de desarrollo. Utilizando el conocimiento existente que aborda las relaciones entre la reducción de contaminantes con las mejoras en salud y con una mayor productividad, muchos países en desarrollo han concluido
que los beneficios de controlar la contaminación superan a sus costos. A ver, no sé si se viene entendiendo lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que en tanto se generalice y se apliquen esta tendencia de proteger el ambiente, los países más desarrollados, cuando van a que son los que realmente demandan muchas veces mucha mercadería para alimentarse que otros países más pobres, digamos, desde el punto de vista socioeconómico del Producto Bruto Interno, lo hacen con exigencias que tienen relación con el cuidado del ambiente. Es decir, para comprar un producto, se fijan en que ese producto realmente haya sido fabricado, elaborado, teniendo en cuenta políticas sustentables del medio ambiente. Lo cual obliga al vendedor, al productor y vendedor, a asumir esas nuevas tecnologías protectoras del ambiente. ¿Para qué? Para poder cumplir con los requisitos del que quiere comprar y así venderles, porque si no, no les vende. Entonces, de esa manera, por ahí los países desarrollados van estableciendo requisitos y transferencia de tecnología para que los menos desarrollados puedan producir mercaderías que respetando el medio ambiente, es decir, adoptando políticas de producción sustentable, ambientalmente sustentable. Estos países han encontrado formas innovadoras de mitigar la contaminación. Este incluye la introducción de cargos o impuestos por contaminar, mayor transparencia, que fueron exitosas para reducir la contaminación en Indonesia y Filipinas, y la creación de nuevos parques industriales para industrias pesadas, como los de acero y productos químicos, que logran niveles altos de recuperación de materiales, reciclaje y tratamiento de desechos. La apertura comercial y la inversión pueden dar a un país el incentivo para adoptar y mejorar el acceso a nuevas tecnologías ecológicas. La siguiente pregunta era, ¿son los mercados abiertos una carrera de reducción de normas regulatorias? En lo esencial, el argumento de paraíso de la contaminación es que los mercados abiertos al comercio internacional y la inversión estimulan a los países a conservar normas ambientales deficientes para aumentar su competitividad internacional o para atraer inversión extranjera directa. Entonces, existe la creencia de que, la creencia antigua, digamos, de que los países para poder producir más y ser competitivos tienen que ir en contra del ambiente. Para poder progresar hay que destruir el ambiente. Todavía existen esta forma de pensar, esta forma de pensamiento, no solamente lo podemos ver en la cercana destrucción cada vez mayor de la Amazonia, en el país vecino, y también la gran deforestación que ha existido en Brasil, en Paraguay, alrededor de nuestra provincia. Y también en algunos puntos de nuestra provincia, digámoslo. Para que esto ocurra, el costo de cumplir con las normas ambientales tendría que ser bastante importante para contrarrestar los demás factores que determinan la competitividad internacional y que influyen en las decisiones de inversión, tales como el acceso a la mano de obra, materias primas, infraestructura de transporte, derecho de propiedad intelectual, etc. Entonces, para que realmente se dé esta política de explotación de la naturaleza y de destrucción de la naturaleza, prácticamente no tiene que haber norma regulatoria desde el punto de vista ambiental. Es decir, cada uno puede hacer lo que quiere con el ambiente y no le pasa absolutamente nada.
Abundantes análisis han demostrado que el costo de evitar o de tratar la mayoría de los contaminantes solo agrega unos puntos porcentuales a los costos totales de producción. En resumen, es muy poco lo que los países pueden ganar al convertirse en paraísos de la contaminación, pero a la larga tendrían mucho que perder si la degradación ambiental afecta su propia competitividad. Es decir que si el país está preocupado por la competitividad y en principio piensa que el menor costo que significa destruir libremente el medio ambiente le produce una ventaja competitiva en el exterior, o sea, en el mercado internacional, debe pensar también que a medida que el ambientalismo y la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente sea cada vez mayor en todo el planeta, sus productos van a dejar de ser comprados. Por lo tanto, la competitividad internacional que tenían estos países va a decaer. Los productos ya no le van a comprar más a ellos, sino le van a comprar a otros países que sí tengan en cuenta normas ambientales para producir. Es decir, que sus productos son sustentables desde el punto de vista ambiental. Y por lo tanto, no le va a quedar otra que tomar medidas de cuidado ambiental para tratar de recuperar la pérdida de competitividad internacional. Las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser una excepción notable. El costo de atenuar las emisiones de dióxido de carbono, el GEI más común, puede ser importante para las industrias que consumen cantidades cuantiosas de combustibles fósiles, por ejemplo petróleo, o que producen enormes cantidades de gases de efecto invernadero como la agricultura. Entonces, los gases del efecto invernadero realmente es una gran problemática cuya solución implica un costo importante. Los gases del efecto invernadero no representan un peligro inmediato para la gente ni para los inmuebles cercanos al emisor. Más bien contribuye al fenómeno del cambio climático del planeta. A los países que intentan imponer límites a las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de sus propias fronteras les preocupa que las industrias que sean emisoras potencialmente importantes del GEI y que a la vez sean vulnerables a la competencia mediante el comercio, trasladen la producción a países que no limiten sus emisiones de GEI, que es la llamada fuga de carbono. La fuga de carbono significa llevar de países protegidos o que protegen al ambiente hacia países que no protegen el ambiente, justamente todas estas actividades productivas que generen el GEI. En el futuro, un régimen climático mundial podría eliminar la posible fuga de carbono, limitando las emisiones a un grupo de países más amplios, o mediante tácticas específicas de cooperación para trabajo sectorial en la mayoría de los sectores que produzcan más carbono. ¿Cómo pueden alcanzarse los beneficios ambientales? A ver, volviendo a un punto anterior, sin ser un experto en el tema, con respecto a la emisión de los gases de efecto invernadero y la llamada fuga de carbono, tenemos que interesarnos más por la generación y la emisión y la negociación de los llamados bonos de carbono, ¿sí? que son en directa relación con el impacto medioambiental. Eso le preguntaban, profe. Ah, sí.
Si son los mismos el bono verde que el bono de carbono. No necesariamente, pero bueno, están relacionados porque tienen, y yo en realidad no soy experto, tendríamos que generar desde la facultad algún tipo de actividad de extensión que nos empiece a hablar de los bonos de carbono y el impacto económico que tienen los bonos de carbono y por qué nuestra provincia está pidiendo resarcimiento desde el punto de vista de bonos de carbono. O sea, sí se comparte el mismo criterio en general, que se trata de ir tomando conciencia de la producción medioambiental y de que nos cuesta a los misioneros, nos cuesta mantener nuestros pulmones verdes. ¿Tá? Mantener un pulmón verde, es decir, mantener la forestación o implantar nuevas forestaciones, tiene un costo. Tiene un costo para los privados, tiene un costo para el Estado. Y un beneficio que a veces trasciende el beneficio, trasciende al propio productor o trasciende al propio Estado. O sea, al país le conviene que haya provincias que tengan un alto nivel de forestación. Y la idea es, bueno, que eso que a nosotros, porque mantener un nivel de forestación significa renunciar a otras actividades. Renunciar a otras actividades significa por ahí tener tierras que no producen de la misma manera. O sea, genera un costo. Bueno, la idea es que la sociedad, el resto del país, reconozca a las provincias que mantienen su forestación con una especie de compensación por no destruir el ambiente, digamos. Bueno, eso es en líneas generales y sin ser un experto en el tema. Bien, ¿cómo pueden? Bueno, creo que esta pregunta la vamos a dejar, voy a dejar para ustedes. Y hasta acá vamos a llegar, digamos. ¿Cuántos me siguen? Hay bastantes todavía. Bueno, quería, ¿alguna duda sobre lo que vimos hasta acá? Sobre lo que hasta ahora estuvimos mirando. ¿No? Ninguna dice Gisela. Karen dice que no. Bueno, no quería, ya que estamos. Ahí le voy a hacer una consulta, profe. Uy. ¿Vale usted o le leo yo? Estoy leyendo. Ah. Perdón, háganlo de la manera que a ustedes les resulta más cómodo. Yo no voy a pedirle una manera u otra. ¿Tá? Hagan como a ustedes les parezca. ¿Tá? Después veremos si lo subimos en Word o si lo subimos si es así, si ustedes lo hacen en forma manuscrita, para mí es mejor porque veo la participación propia, digamos, la producción propia de cada uno, y después le sacamos una buena foto. Ustedes son expertos en sacar fotos, mucho mejores seguro que las que yo saco, con los celulares y demás, así que lo pueden hacer de esa manera, está perfecto. Si alguno lo quiere hacer en forma de Word, lo puede hacer también. ¿Sí?
Bueno, no quería pasar hoy que tenemos esta clase de práctica aduanera, que hoy se celebra, se festeja el Día de la Aduana Argentina, porque el 1 de junio del año 1586 se cobró el primer derecho aduanero de importación. Está a mercadería que venía en una especie de carabela que se llamaba Nuestra Señora del Rosario y que venía de Brasil. Esa mercadería venía de Brasil y es la primera operación documentada, la primera operación aduanera documentada, o sea, registrada y cobrada allá en 1586. Por eso es que el día de hoy se celebra el Día de la Aduana Argentina. Pero bueno, como teníamos nuestras materias prácticas aduaneras, algo en relación tiene, venimos hablando de la aduana repetidas veces, bueno, quería compartirles esta efemérides, fue el momento efemérides de la clase del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos encontrando primero virtualmente el día viernes. Recuerden ustedes que el evaluatorio que tenemos el día viernes, los días viernes a las 9 de la noche, y que ya va a ser sobre esta unidad 4 que empezamos a ver hoy. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, buenas noches.